Señor y Padre Celestial, venimos esta mañana, Padre, primeramente para darte gracias, Señor, por un día más. Señor, por todas las cosas que nos has dado, la protección, Señor, nuestra familia y todas esas cosas, Señor, que tú nos das siempre. Y te pido, Señor, por las personas que no han podido venir, Señor, que el Señor las bendigas y que las traigas si todavía hay tiempo. Gracias, Señor, te doy por todo nuevamente y te pido, Señor, por el ministerio que estamos tratando de empezar, Señor, pero sabemos que tú eres el que lo empiezas, no nosotros. Así que, Señor, vamos a estar listos, Señor, para recibir tu palabra y ver a dónde nos llevas. Señor, que este ministerio sea tuyo, tuyo solamente. Y, Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de traer un pastor aquí a esta iglesia, Señor, que es una iglesia que yo estuve mucho tiempo aquí. Así que, Padre, en estos momentos te pido por el mensaje que vamos a recibir, que nos llegue a nuestros corazones, que podamos entender, Señor, la razón por la cual tú le escribiste. Así que, Señor, bendice al predicador, al pastor, y, Señor, a toda esta gente que están aquí, Señor, que han dejado sus casas, porque mañana es Memorial Day, para estar aquí contigo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Todas estas cosas te las pido y te las agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por quién eres tú, te doy mi amor, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré, adórale. Por quién eres tú, y te adoraré, por quién eres tú. Tú eres mi todo, Señor. Por quién eres tú, por quién eres tú, te doy la gloria. Oh, mi Señor, por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré, porque eres tú. Díselo. Y te adoraré, porque eres tú. ¿Quién eres tú, el Todopoderoso? Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Jehová Jireh, Él es quien provee, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, Y te adoraré. y te adoraré, porque eres tú. Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré, por quién eres tú.
Señor, ¿quién eres tú? Adórale con tu aplauso a Él. Te adoramos, Adórale con tu Señor. aplauso Te bendecimos, a Padre. nuestro Dios. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Tú eres bueno, Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Gracias, Señor. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, Te glorificamos. te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, Te alabamos, Señor. te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, Te alabamos, Señor. durante todas las épocas de mi vida, Te yo te bendecimos alabaré, y te Jesús, adoramos en te esta cantaré mañana. a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. En todo momento. Sí, Señor. Venga las palmas, Exaltamos. adórale. Nos gozamos en ti. Oh, mi Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. En todo tiempo, Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 40 al 42, y luego vamos a ir del 49 al 56, y yo he querido precisamente titular esta meditación: ¿para qué permite Dios las aflicciones de nuestra vida? Y lo que les voy a decir en este día no será fácil para mí el decírselos, ni para ustedes el oírlo, pero gracias a Dios, cuando
predicamos la palabra del Señor, no tenemos que depender, los predicadores, de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, pero dependemos única y exclusivamente de las revelaciones de la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Vamos a los versículos del 49 al 56. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Cuando vienen tiempos de aflicción a nuestra vida, mis queridos hermanos, la primera pregunta que nos hacemos o que le hacemos al Señor es: ¿por qué? Es decir, siempre que viene un dolor, una prueba, una angustia, una aflicción, una dura circunstancia, es decir, buscamos una razón para la aflicción, lo que estamos viviendo. Pero tenemos que comprender que en lugar de buscar una razón, es mejor buscar o comprender, y vamos a entender esto por la Biblia en el día de hoy, el propósito de Dios en lo que ha permitido que venga a nuestra vida. ¿Por qué lo ha permitido? Y es por eso que la pregunta que deberíamos de hacernos en el día de hoy es: ¿para qué ha permitido Dios esta prueba? Pues de esa manera vamos a poder comprender un poco más cuál es verdaderamente el propósito por el cual nuestro Dios ha permitido la aflicción, alguna prueba que nos ha tocado vivir. En los textos que hemos leído, para comenzar, en los cuales vemos un momento de mucha aflicción en la vida y en la familia de Jairo, pues su hija estaba gravemente enferma, podemos comprender algunos de los para qué de las aflicciones que nuestro Dios permite que vengan a la vida de sus hijos o de sus hijas. Pero yo quiero que reflexionemos en el texto para que comprendamos para qué nuestro Dios permite muchas veces en nuestras vidas un tiempo de aflicción. Número uno, para que las aflicciones, noten bien, dobleguen nuestro corazón y nos hagan buscar más profundamente de nuestro Señor. Si ustedes miran en los versículos del 40 al 42, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo,
porque todos les esperaban. Y en el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrasen en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Qué fue lo que hizo que un principal de la sinagoga, es la pregunta que yo me hacía mientras preparaba este sermón, buscara a Jesús y se postrara con humildad delante de él? Fue la aflicción, fue el problema, pues su hija se estaba muriendo. Y eso hizo que este hombre viniera a rogarle al Señor y que viniera a su casa. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos sido indiferentes y respetuosamente les digo en el día de hoy, hasta soberbios para con el Señor, para con su iglesia y para con sus caminos, pero nuestro Dios ha usado, creo yo, los tiempos de aflicción para doblegar nuestro corazón y para que vengamos a Él necesitados de sus maravillas en los momentos de aflicción, en los momentos de pruebas. Número 2, para que las aflicciones hagan crecer nuestra fe a una fe que vence el temor. Si ustedes miran en los versículos 49 y 50, noten nuevamente, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Verso 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Ese momento en la vida de Jairo pasó de ser una aflicción para convertirse en una verdadera crisis. ¿A cuánto nos ha sucedido? A todos. Pues le avisaron que su hija había muerto. Aparentemente ya no había nada más que hacer. Un caso extremadamente doloroso. Pero ese momento el Señor lo aprovechó para motivar a Jairo, para que su fe creciera y que por medio de la fe, confiando única y exclusivamente en el Señor y su poder, pudiera vencer el temor. Tenemos que comprender que los momentos de crisis que el Señor muchas veces permite en nuestras vidas, mis queridos hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado vivirlo, son una oportunidad para que nuestra fe crezca y que por medio de esa fe podamos vencer el temor de nuestro corazón a pesar de las duras circunstancias adversas y que podamos estar enfrentándolas con fe, con esperanza, con la ayuda del Señor. Número 3, para que las aflicciones nos demuestren en quién debemos de apoyarnos en los momentos de angustia, de dolor, de aflicción y en medio del problema. Versículo 51, 52. Noten, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Cuántos se burlan hoy del Señor? De sus milagros, de sus maravillas, de todo lo bueno que puede hacer por nosotros. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, noten ustedes, se encontraba su hija que había muerto. Se encontró con dos actitudes en las personas que estaban ahí. Los que lloraban y los que se estaban lamentando porque no tenían esperanza, y los que se estaban burlando porque no tenían fe. Y tenemos que saber que en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia de nuestras vidas, nos vamos a encontrar con las mismas actitudes, con personas negativas, positivas, con personas sin esperanzas, con personas que se burlan,
porque no creen, porque no confían, y con el poder de Dios para aquellos que en el momento de la angustia, del dolor, de la desesperación, sí creemos en el Señor, sí tenemos fe, no hemos flaqueado, sí tenemos esperanza. Es por eso, por lo que en los momentos del dolor, dice la Biblia que debemos de apoyarnos primeramente en el Señor, en Dios, en nuestros familiares, que verdaderamente confían en Dios, verdaderamente confían en las promesas del Señor, y en personas cristianas que están dispuestas a creer junto con nosotros en las promesas maravillosas de su palabra, en los milagros del Señor, en la gloria del Señor, para que las aflicciones sean verdaderamente una oportunidad, para que podamos ver y experimentar las maravillas de Dios, el poder de Dios, la sanidad del Señor. En los versos 54 al 56, noten ustedes, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Noten ustedes, hermanos, que aquí Jairo, principal dentro de la sinagoga, él conocía de Dios, él conocía de la ley de Dios, conocía de las promesas de Dios, conocía de la palabra de Dios, pero esta aflicción le permitió no solamente conocer, sino experimentar el poder y la gloria de Dios. El Señor no solamente quiere que tengamos una fe teórica, elocuente, práctica, pero una fe real, viva, que la experimentemos, que sea maravillosa en nuestra vida, que las promesas del Señor se vuelvan reales en nuestra vida. Porque el desánimo es un arma poderosa de Satanás. Miren ustedes en Números capítulo 21. Yo les voy a leer los versículos del 4 al 7. La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho el pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Miren, hermanos, todas las cosas que hacemos en la vida dependen mucho del ánimo con las que las hacemos. Como lo que queremos hacer aquí, como lo que hacemos con nuestra vida, con nuestro hogar, con nuestro trabajo, con la misión que Dios nos ha dado. Cuando estamos animados, motivados, vamos a lograr hacer grandes cosas. Hacemos todo con alegría, con motivación, con ahínco, con deseo, con fe, con entusiasmo. Pero qué difícil es caminar en el camino de Dios cuando viene el desánimo a nuestra vida. Cuando todo se vuelve una carga. Cuando todo nos parece mal, cuando nos sentimos desanimados de seguir por el camino. Y en el texto que les he leído vemos cómo el pueblo de Israel se desanimó en el camino. Así hay muchos hoy en día que están desanimados
del ministerio, de su vida, de su familia, de lo que hacen, del cristianismo, de su matrimonio, de su trabajo, etc. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que el desánimo ha llegado a nuestra vida? Lo vimos en el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Comenzamos a quejarnos de Dios. Nos quejamos de lo que Él ha permitido. Nos quejamos de por qué, si tiene poder para cambiar las cosas, no lo hace. Él hace como quiere, cuando quiere, en el momento que Él quiere. Solo tenemos que tener fe y no desanimarnos y seguir adelante. Nos quejamos de que no nos responde. Nos quejamos de que es injusto. Comenzamos a quejarnos de nuestro prójimo. El pueblo de Israel se comenzó a quejar de Moisés, de su liderazgo, de sus decisiones. Y nosotros, ¿de quién nos estamos quejando? Posiblemente del pastor, yo no lo sé, espero que no. De tu líder, de tu esposo, de tu esposa, de tu jefe, de tus padres. ¿No será que el problema no son las personas, sino el desánimo que puede poner el enemigo en nuestro corazón? Comenzamos a quejarnos de lo que no tenemos y de lo poco que no tenemos. Israel se quejó de que no había pan ni agua y menospreció el pan que Dios le daba todos los días. Igualmente nosotros nos quejamos de lo que nos hace falta y no agradecemos nada de lo que tenemos y de lo que Dios nos sigue dando diariamente. El desánimo es un arma de Satanás muy utilizada, pues por medio del desánimo Satanás logra que dejemos nuestros proyectos a medias y nos desanimemos. Quiero casi terminar pidiéndoles que busquen en Nehemías capítulo 4. Y relaciono con la muerte de esta niña, con todo esto que les quiero decir, para que ustedes noten las anécdotas de cómo Dios usa estas circunstancias para animarnos a avanzar con victoria. En Nehemías capítulo 4, versículos del 6 al 10. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escandalizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Anécdotas de las subastas del diablo y de sus herramientas. Miren, la muralla fue construida hasta la mitad porque el pueblo tenía ánimo, querían trabajar, pero una vez comenzaron los problemas, las críticas, los momentos complicados, ciertos ataques, las amenazas, el pueblo empezó a desanimarse. ¿Qué es lo que va a suceder? Comenzaron a decir que no tenían fuerza, que era mucho el escombro, y dijeron que no podían edificar. ¿Y cuántas cosas en nuestras vidas son como esa muralla? La comienzan a trabajar con mucho ánimo,
con empuje, con alegría. Pero una vez que comienzan a venir los problemas, las críticas, las cargas se vuelven más pesadas, las pruebas se pusieron por delante y se pone algo difícil y dejamos todas las cosas a media. El enemigo se mete por en medio y entonces dejamos las cosas, nos desanimamos y ya no podemos continuar. ¿Cuántas carreras universitarias a medias? ¿Cuántos estudios de colegios a medias? ¿Cuántos terrenos sin sembrar? ¿Cuántos ministerios abandonados? ¿Cuántos negocios que ya no se abren por culpa de nuestro desánimo? Pero querido hermano, si te sientes hoy desanimado, no te sientas avergonzado, pues grandes hombres de la Biblia experimentaron el desánimo. Josué, el gran conquistador de Israel, en Josué 7:7, y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Elías el profeta de fuego, en Primera de Reyes 19:3-4, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dijo allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Es normal sentir desánimo en algún momento de nuestra vida. Lo que no es normal es que vivamos siempre desanimados, siempre derrotados, siempre angustiados, siempre quejándonos. Dios comprende que tú y yo nos sentamos desanimados porque las cosas no salen como tú quieres. Él comprende que te sientas desanimado porque no tienes dinero, porque no tienes trabajo, porque no tienes un problema que aún no se resuelve. Pero Él no quiere que estemos desanimados siempre, porque tenemos al Señor. Y si tenemos al Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Ahora veamos qué le dijo el Señor a esos dos personajes cuando el desánimo llegó a sus vidas. Y con esto termino. En Josué 7:10, levántate. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? En Josué 7:10. A Elías en Primera de Reyes 19:5, levántate. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: ¡hey, levántate! Y come. ¿Y qué nos dice el Señor en este día a cada uno de nosotros? En Esdras 10:4. Levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Hermano, tenemos que comprender que caerse es opcional. Levantarse es obligatorio en el nombre del Señor. Y si hemos caído en el desánimo, en alguna área de nuestra vida, tenemos que levantarnos en el nombre del Señor porque es una obligación. Hay ministerios que dependen de nosotros, hay hijos que dependen de nosotros, hay familiares que dependen de nosotros. Nos levantamos hoy voluntariamente reconociendo nuestro desánimo y nos levantamos en fe. Nos permitimos ahora que el Señor tiene que utilizarnos para vencer a aquellas serpientes ardientes que quieran venir en contra de nuestra vida. En Números 21, 6 y 7, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murieron muchos dentro de Israel. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vamos a estar de pie y vamos a orar por el pueblo. Tómese de la mano de su hermano. Padre, en esta mañana, Señor, oramos
para que tú resucites en nosotros, Señor, como nunca antes, tu gloria, tu poder, tu majestad. Señor, rompemos todo aquello que quiera venir en contra nuestra, todo espíritu antagónico, toda maquinación, toda manipulación. Señor, nos declaramos victoriosos en el nombre de Jesús. Padre, clamamos a ti, sabiendo que tú eres grande en medio de tu pueblo. Padre, estamos declarando sanidad para aquellos hermanos que están enfermos en medio de nuestra congregación. Señor, pedimos también tu gloria para que nos des paz y tranquilidad. Pedimos sanidad para nuestros hogares, para aquellos hermanos que están pasando pruebas por los matrimonios, por nuestros hijos. Señor, clamamos, confiamos y te pedimos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, que tú hagas tu voluntad. Ponemos en tus manos esta congregación por todos los planes. Señor, haz un vallado de protección para que cuando vengan los dardos del enemigo no lo pueda penetrar. Queremos ver el avance de tu obra en este lugar. Que esta iglesia, Señor, se convierta en una antorcha espiritual. Que traigas las almas, Señor, para que vengan aquí semanalmente a postrarse en este altar y buscar tu gloria y tu poder. Perdónanos, Señor, si de alguna manera te hemos ofendido. En el nombre de Jesús, tu pueblo agradecido dice amén. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde porque hemos podido adorar, glorificar, bendecir tu nombre, porque hemos podido, Señor, recibir el consejo de tu palabra. Permite que en esta tarde, Señor, esta palabra siga trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes y edificándonos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora que vamos a salir de tu casa, no de tu presencia, guíanos hacia nuestros respectivos lugares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice amén y amén.